Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a este lunes de webinar, empezando bien la semana. Muchísimas gracias. Y muy contento porque, pues como saben, este evento está uniendo a toda Latinoamérica y es algo muy, muy bonito trabajar con gente de tantos lados, de tantos lugares. Así es de que, bueno, pues estamos muy, muy, muy contentos de apoyar al Global Veterinary Meeting. eh, un montón de personalidades que van a estar dictando presentaciones en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, 9 de la mañana, 7 de la noche, ¿de acuerdo? Entonces, pues para que nos sigan de cerca, ajá, ahorita les voy a platicar. En la noche vamos a tener a la doctora Jennifer Ibarra, quien va a hablar del cóndor andino, problemática, manejo y conservación, hoy a las 7 de la noche. No se lo pierdan, ¿de acuerdo? Y como les comentaba, pues un placer ser parte del apoyo para Global Veterinary Meeting, que como saben, pues está organizado por BATUC y por COI, Centro de Entrenamiento Médico Veterinario, y con Skenda pues apoyando, ¿no? Bien, tratamos de empezar puntuales, así es de que pues también pues esperamos que ustedes también sean puntuales para que no se pierdan las cosas en vivo, porque aunque las charlas van a quedar grabadas, bueno, pues no hay nada como verlas en vivo, ¿no? Para que puedan interactuar con los ponentes, ¿ok? Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y vamos a enlazarnos en este momento hasta Colombia con el doctor Julio Morales, quien tiene unas palabras que quiere dirigir a todos ustedes. Por ahí, Doc, si me ayudas, Julio, con tu cámara, tu micrófono. Hola, Listo, Julio. Irra. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, muy bien. Contento, muy contento. Bienvenido, Julio, platícanos. Así es, muchas gracias a Skenda por brindarnos la oportunidad de unirnos todos como veterinarios. Primero que todo, pues darles la bienvenida al Global Veterinary Meeting 2020. Esta idea surgió aproximadamente hace 2 semanas en reunión con el doctor Israel Giovanni. Queríamos como brindar algo de nuestra parte hacia toda la comunidad veterinaria de Latinoamérica. Realizamos una convocatoria para los ponentes y resulta pues que tuvimos gran acogida, ponentes de muy buena calidad, ponentes nuevos, de mucha experiencia, que realmente pues agradecemos a todos ellos por vincularse a esto. De hecho, ya hay muchos más que se han querido vincular. Tenemos un éxito rotundo, aproximadamente 10.000 personas se alcanzaron a inscribir, personas que realmente no pensábamos que íbamos a alcanzar la cobertura, gente de Países Bajos. De hecho, tenemos un ponente de Turquía que lo vamos a tener miércoles, jueves. Personas de Chile, México, Panamá, Nicaragua. Aproximadamente, ya estamos haciendo el conteo, pero son 34, 35 países que se han vinculado. Y pues con Skenda hemos hecho un trabajo arduo estos 2-3 últimos días, porque vamos a guardar las charlas como dijiste tú, y también tenemos en diferentes países personas que las van a subtitular para alcanzar a tener una cobertura de todas las personas que se inscribieron. También saludar a todos los médicos veterinarios de Latinoamérica y del mundo, que sabemos pues que estamos pasando por un momento bien difícil. Los que están en casa, cuidarse. Los que estamos trabajando, ha sido una ardua labor y estamos tratando de cuidarnos, pero la idea es que todos nos reunamos apenas pase todo esto. De hecho, el Global Veterinary Meeting se va a hacer realidad. Los ponentes que nos están aportando en este momento van a estar presentes y otras personas que se van a vincular también. De hecho, BATUC y COI como tal, la gente nos conoce porque somos casi en un 90% prácticos y vamos a tener práctica de todas las charlas
que se van a impartir. También quiero decirles pues que vamos a tener nuestros cursos habituales. Ya tenemos programado varios cursos con International Veterinary Consults, que son los encargados de la parte de seguridad reproductiva. Recuerden que son cursos aproximadamente de 15 personas no más. Vamos a tener todas las medidas de bioseguridad y todo esto después de que abran fronteras, porque tenemos mucha gente inscrita desde Costa Rica, Perú, Chile, Ecuador y México. De hecho, los ponentes y los profesores son mexicanos y americanos. Y pues, para culminar rápido, porque el doctor Francesco está en línea ya listo para dar su charla, agradecer a todos los colaboradores que tenemos. Hay varias personas en este momento que están transmitiendo, retransmitiendo, como medicina veterinaria práctica, el doctor Javier Celis, el doctor Dave Rendon de Propoful, también el apoyo del Congreso Veterinario de Colombia, el cual vamos a estar presentes también en Pereira, si Dios lo permite. Y bueno, todas las personas que nos han acompañado en todo este proceso. Recordarles que esta tarde tenemos charlas, el día de mañana, siempre a la misma hora. Vamos a tener ponentes de muy buena calidad. Y nada más, darle las gracias a todos por asistir. Los esperamos puntuales en todas las charlas y vamos a tener sorpresas al final de todo este congreso. Gracias, Israel. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Bueno, pues muy contentos también Skenda por participar en este proyecto. Te mandamos un fuerte abrazo, mi estimado Julio. Abrazos. Cuídate mucho. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar con el programa. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, bueno, pues les voy a presentar a nuestro ponente de esta mañana. Bueno, importante comentarles, han estado viendo en el arte y todo lo que está corriendo en redes, que en Skenda seguimos prestando nuestros sistemas, ¿de acuerdo? El software que tenemos, lo tenemos en préstamo para este rollo de apoyar la cuarentena, apoyar a todos los médicos veterinarios, ¿vale? Importante comentarles esto. Muy bien. Y hoy en la noche... Espérenme, me están pasando mi acordeón, porque como tenemos, hay tantos, tantas transmisiones. Hoy en la noche, fíjense, después de la doctora Jennifer Ibarra, que va a hablar del cóndor andino a las 7 de la noche, terminando ella, vamos a continuar con oncología pediátrica en perros y gatos con el doctor Carlos Ernesto Castro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando terminemos con Jennifer, no se desconecten porque vamos a esperar para tener al doctor Carlos Ernesto con oncología pediátrica en perros y gatos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora sí, hay muchísimos saludos, discúlpenos, no vamos a leerlos en esta ocasión, les mandamos un fuerte abrazo a todos, ya saben que es un placer para nosotros tenerlos aquí, pero bueno, para llevar esta agenda muy bien hecha, pues vamos a saltarnos los saludos y vamos a presentarles a nuestro invitado de esta mañana. Él es el doctor Francisco Minguel y les platico, él es licenciado en veterinaria en la Universidad de Zaragoza en el año del 1982, diplomado en acupuntura en 1996 en la Universidad de Barcelona. Veterinario clínico especializado en animales de compañía desde 1982 y actualmente gerente de la clínica veterinaria Can Oriac en Sabadell, Barcelona. Compagina su actividad clínica con la docencia. Actualmente coordina e imparte el curso de posgrado Iniciación a la acupuntura veterinaria en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona y el diplomado de acupuntura veterinaria en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá y en la UNAM de México. Ha impartido cursos y conferencias sobre medicina veterinaria integrativa en Francia, Italia,
Portugal, Bulgaria, Grecia, Colombia, Brasil, México y España. Ha publicado varios artículos técnicos y de interés general en revistas del sector del animal de compañía y de medicina humana. Ha colaborado en revistas y libros de pediatría, Pediatría en Atención Primaria en 2005 de la editorial Mason, y de acupuntura en la Revista Internacional de Acupuntura editorial Elsevier. Ha traducido al español y prologado el libro Acupuntura Veterinaria y Terapias Neurales de Art Thorsen, Ediciones Multimédica, Barcelona 2006. Es coautor del libro Niños y Animales de Compañía, sí, pero, esto de la editorial Debate en 2002, Madrid. Coautor del libro Manual de Fisioterapia en Pequeños Animales, Multimédica Ediciones Veterinarias 2014 en Barcelona. Un placer recibir aquí al doctor Francisco Minguel. Francisco, ¿me ayudas con tu cámara, por favor? Hola, buenos días, Julio. Israel. Hola, Francisco. Buenos días, Israel, y buenos días a Julio, que acaba de hablar. Muchas gracias. Exacto. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, y vosotros encantado de iniciar estas jornadas, este Global Meeting. Claro, exacto. Y empezamos con el pie derecho porque te toca arrancar, te toca inaugurar este ciclo de conferencias. ¿Qué te parece? Un reto y un honor iniciar esto. Excelente, Francisco. Pues te damos la bienvenida, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Comparto? Sí, por favor. Bien. Buenos días a todos. Muchas gracias, Israel, por tu presentación. Gracias, Julio. Y muchas gracias a todos por su atención, por estar acá en este Global Meeting de veterinarios de toda Latinoamérica y de algunos países europeos. El tema del cual les voy a hablar hoy es sobre la utilización de los implantes de oro para tratar los problemas de dolor articular en pequeños animales. Hemos introducido algunas novedades. Es una técnica que se conoce desde hace muchos años, pero hemos introducido novedades para la charla de hoy. Les vamos a hablar primero, vamos a hacer una presentación de qué son los implantes, para qué sirven y por qué se utilizan. Luego vamos a hacer una pequeña revisión sobre las publicaciones en veterinaria sobre esta técnica. Vamos a hablar sobre las bases teóricas, si hay demostración científica de por qué funcionan y cómo funcionan. Y al final, como queremos que estas charlas, estos webinars sean eminentemente prácticos, vamos a explicar cómo se utilizan en la práctica y cómo lo estamos haciendo actualmente en 2020. Para definir, diremos que el tratamiento local con oro, el tratamiento con implantes de oro, consiste en colocar pequeños implantes de oro alrededor de las articulaciones con osteoartritis, con el propósito de minimizar la inflamación y por lo tanto de reducir el dolor. Es un tratamiento para reducir el dolor. Sabemos, todos conocemos, los que estamos, no ahora porque estamos en cuarentena, pero los que llevamos años practicando la clínica de pequeños animales, que la osteoartritis es una patología de difícil manejo, porque no solemos o no podemos, en la mayoría de casos, dar un tratamiento satisfactorio a nuestros pacientes y a nuestros clientes. Muy a menudo vemos cómo la calidad de vida de nuestros pacientes se ve disminuida, se ve mermada por ese dolor crónico constante. Algunos pues no reaccionan bien a la medicación y a la mayoría de ellos les dejamos con una pobre calidad de vida. Por eso, durante años hemos ido investigando nuevas fórmulas, nuevos tratamientos para mejorar a esos animales que sufren de dolor crónico. Es bien conocido que en los perros la osteoartritis es muy frecuente, es la causa número 1, la causa principal del dolor crónico en perros, y se ha publicado que un 20% de perros mayores de un año, es decir, una inmensa mayoría o una gran mayoría de nuestros pacientes sufren dolor por osteoartritis. Dolores crónicos al cual muchos de ellos se acostumbran y viven con él. Pero creo que nuestro trabajo ético como veterinarios, como buenos clínicos, debe ser diagnosticar, descubrir ese dolor crónico, no hacer que los animales se acostumbren a sufrirlo y buscar soluciones para ello. Y hoy les proponemos una solución para este dolor crónico.
En los gatos todavía es más difícil de diagnosticar y normalmente los subdiagnosticamos. En general, si los gatos viven más que los perros, deben sufrir más de osteoartritis, pero diagnosticamos menos. Porque raramente el gato muestra signos de cojera. Raramente, porque lo que hacen es buscar equilibrar esos dolores, moviéndose menos y cambiando su actitud. Entonces lo que tenemos que hacer es aliarnos, unirnos, ligarnos con los dueños para poder diagnosticar esto. En cuanto observamos cambios de actitud, algunos gruñidos que no tenían, movimientos más lentos o algunas discapacidades, algunos cambios en su actitud, algunos cambios en su comportamiento, como puede ser que no se asean bien, que ensucian fuera del cajón, que al encaramarse o al subir a los muebles no lo hacen de un salto como lo solían hacer, sino en varios saltos, en varios peldaños. A veces vemos simplemente un estreñimiento, una constipación, y también podemos observar posturas diferentes al subir, al bajar, al defecar, al orinar. Esto nos puede mostrar que son animales que están sufriendo de dolor, pero como decíamos, los gatos es más difícil de diagnosticar. Normalmente las soluciones terapéuticas que solemos ofrecer es tratamiento con corticosteroides, con antiinflamatorios no esteroideos. Últimamente se está usando y abusando los opioides, cannabinoides. También solemos combinarlo con ácidos grasos, omega 3 y omega 6, con soportes dietéticos, con glucosaminas, condroitinas, tratamientos con dieta. En algunos casos se ofrecen tratamientos quirúrgicos, normalmente muy invasivos, requieren rehabilitación, y la propuesta que les vamos a hacer hoy es la de utilizar los implantes de oro, como decíamos, que es una técnica poco invasiva, que no requiere rehabilitación. ¿Y por qué los clientes, por qué los propietarios o los cuidadores de animales prefieren esta técnica? Porque no sufren, porque realmente es una técnica muy sencilla, muy poco dolorosa, muy poco invasiva, y lo que suelen comentar es que el animal entra en la clínica y sale igual que entró. Vamos a ver qué conocemos, qué sabemos de los implantes de oro metálico en las articulaciones. Si empezamos a repasar bibliografía o estudios, se ha utilizado en la práctica veterinaria desde los años 70 en Occidente para tratar el dolor o la osteoartritis en perros, en gatos, en caballos, y normalmente se han visto, pues los propietarios suelen manifestar pues que ha mejorado mucho su animal, los veterinarios también dicen, pues está mucho mejor, pero vamos a ver si ha habido publicaciones científicas que avalen todo esto. Como decimos, los resultados clínicos son muy evidentes. Empezó en los años 70, Grady Young en Estados Unidos, Terry Dierks, un buen amigo, empezó en el 75 y tiene una grandísima experiencia con implantes de oro. Y en Europa hubo, pues en Alemania, en los países nórdicos, Ben Yakir en Israel, Casper en Austria, Thoresen en Noruega. Todos ellos empezaron a utilizar desde hace muchos años los implantes de oro para tratar el dolor articular. Pero realmente existen evidencias científicas, hay bibliografía sobre el tema. Vamos a ver si también se ha utilizado en medicina humana y por qué, cuándo, quién lo empezó. Mi primer contacto les tengo que manifestar que fue en el año 2000 en un congreso mundial de la Asociación de Veterinarios Acupuntores. Fue un congreso mundial que se celebró ese año en Viena, en Austria, y asistí a una charla a cargo del doctor Marcus Casper sobre que él habló sobre implantes de oro como tratamiento de displasia de cadera, a propósito de 2000 casos de displasia de cadera. Ese fue mi primer contacto y yo sentí que esto era algo para mí muy novedoso y que tenía que empezar a buscar. Y entonces empecé a ver pues, que en los libros que yo había manejado de acupuntura ya había capítulos dedicados, hay un capítulo de Terry Dierks dedicado a los implantes de oro en el libro de acupuntura de Alain Schoen. Luego vi que Klitschgar en Dinamarca también había publicado en algún libro el tratamiento local con oro. Y entonces empecé a buscar bibliografía, empecé a buscar artículos. Jaeger, como decíamos en
en revistas de Escandinavia ya había publicado un estudio sobre retrospectivo de cómo quitaban el dolor a animales con displasia de cadera, con coxartrosis, o con osteoartritis de cadera. Durante 2 años permanecía el efecto del oro. Publicado en el Veterinary Record, en el Acta Veterinaria Escandinávica. Fuimos viendo cada vez más publicaciones, fuimos viendo que cada vez no solo veíamos que la clínica funcionaba, que, dicho sea de paso, ya que estamos en periodo de cuarentena, cómo podemos rehacer nuestras clínicas cuando acabemos. Esto es una técnica que nos puede ayudar muchísimo. Nosotros en los últimos años veníamos haciendo un promedio de 70 casos al año, 70 cirugías de este tipo al año, lo cual pues ayudaba muchísimo a la economía de nuestra clínica. Al cabo de unos años también vimos que clínicas de prestigio que no tenían que ver con la acupuntura, clínicas de prestigio como era esta del Hospital Veterinario Frégis en París, en Francia, que son una clínica un hospital veterinario de referencia en Francia para muchos sectores, entre otros para ortopedia, también presentaron y publicaron un artículo cómo los implantes de oro permiten tratar la artrosis invalidante. Cuando llevábamos 10 años practicando esta técnica, publicamos también nosotros en la Revista Internacional de Acupuntura los implantes de oro en las artrosis invalidantes, 10 años de experiencia clínica en la especie canina. Y aparte de las publicaciones queríamos saber si existía realmente, porque veíamos que los animales mejoran, los animales experimentan un cambio muy importante después de la aplicación de los implantes, y queríamos buscar las explicaciones. ¿Por qué esto existía? ¿Por qué ocurría? Entonces existe una explicación clásica, que es la que hemos venido conociendo desde los años 70, que dice que esta implantación de estos pequeños implantes de oro, estos pequeños pedacitos de oro en los puntos de acupuntura, permite una estimulación constante de esos puntos. Y esto se demostraba o se intentaba explicar porque cuando se aplicaban fuera de los puntos de acupuntura, el efecto era menor. Luego apareció otra explicación, que era la explicación que hemos llamado, entre comillas, eléctrica. Y es que sabemos que cuando hay dolor, cuando una articulación es dolorosa, presenta una alcalosis localizada, un aumento de cargas negativas. ¿Y qué hace el cuerpo? El cuerpo se adapta a esta situación, aportando cationes, sobre todo cationes de calcio, o podemos observar osteofitos, calcificación en las articulaciones para compensar el dolor. Los implantes de oro, GBI es la abreviatura en inglés, Gallbed Implants, ¿qué aportan? Iones de oro positivo, que lo que hacen es disminuir el dolor, disminuir las alteraciones articulares, por lo tanto podríamos pensar que el oro entra en competencia con el calcio y para reducir el dolor no hace falta depositar calcio, sino que el oro va a hacer la función que haría el calcio normalmente en este proceso de adaptación. Esta explicación nos permite hacer un aporte importante. Cuando alguien nos pregunta qué contraindicaciones tiene esta técnica, les diremos que la contraindicación es que nunca se debe utilizar en procesos cancerosos en el hueso, ni en procesos de osteomielitis, es decir, de infección ósea, porque está demostrado que en esos procesos la carga es positiva y lo que haríamos con el oro sería empeorar la situación. Por lo tanto, nunca en cáncer de hueso, no en si hay un tumor mamario o si hay cáncer en otros sitios, no podemos hacerlo, pero jamás con un cáncer de hueso ni con una osteomielitis. ¿Qué más sabemos? ¿Qué bases teóricas conocemos? Sabemos desde antiguo que el oro es un metal no reactivo con el cuerpo, sobre todo cuando es puro, que no presenta problemas de rechazo, no provoca efectos secundarios indeseables, debe ser oro de 24 quilates puro para que no tenga aleación con otros metales, y cuando es puro es muy estable y actúa además como un excelente conductor eléctrico. Hay muchísimos estudios en los que se ha demostrado el interés terapéutico del oro, de las sales de oro o bien inyectadas o bien administradas por vía oral.
sobre todo, y se siguen utilizando actualmente en medicina humana para el tratamiento de la artritis reumatoide en casos que son o que rechazan otro tipo de terapia. Es bien conocido y está publicado que sales de oro como el tiomalato sódico de oro pueden inhibir diferentes partes de la inflamación, diferentes partes del proceso inflamatorio. Actúa inhibiendo la fagocitosis de los macrófagos, reduce la liberación de mediadores inflamatorios como las enzimas de los lisosomas, histamina, prostaglandinas. El tiomalato sódico, además, puede actuar sobre un factor que es el factor de alta movilidad cromosomal, que es el HMGB1. Hay muchas publicaciones sobre esto, cómo se libera y cómo actúa para inhibir este proceso inflamatorio. Hay artículos publicados sobre la inhibición de este factor en efecto antirreumático, es decir, para reducir el dolor en las articulaciones de las personas que sufren artritis reumatoide. Pero hay una parte negativa, y es que todo y que hoy en día se siguen utilizando las sales de oro inyectadas por vía oral para tratar la artritis reumatoide, un 33% de los pacientes sufren efectos tóxicos. Y efectos tóxicos, diríamos, nada suaves, nada, son muy importantes, porque muchos de ellos sufren insuficiencia renal. El oro puede tener un efecto nefrotóxico y vemos proteinuria, vemos erupciones cutáneas, vemos depresión de la médula ósea, y es en un 33% de los casos, que es mucho. Otros trabajos demostraron el efecto del oro por vía local, ya no por vía general, sino por vía local. Se publicó, fíjense, desde los años 60, que los iones de oro suprimen la inflamación en las articulaciones reumáticas. Pueden provocar una inhibición de las enzimas en los lisosomas, son inhibidores de los macrófagos y linfocitos, inhiben el proceso antigénico, suprimen la actividad del factor de necrosis kappa. Es decir, hay muchísimas publicaciones sobre esto. Hasta que en el 2002 apareció un artículo, una publicación científica por el profesor Gorm Dancher de Dinamarca, en el que demostró que a partir de los implantes de oro se liberaban unos iones de oro, y esto lo puedo demostrar por una técnica que se llama autometalografía. El objetivo del estudio era evaluar, en principio, si se liberaban iones de oro a partir de los implantes, y en caso de que fuera afirmativo esta hipótesis, querían demostrar y querían ver qué células controlaban esta liberación de oro en los tejidos. Segundo, qué factores determinaban la amplitud de esa liberación de iones, es decir, hasta dónde llegaba esa liberación, y qué células del tejido adyacente acumulaban esos iones de oro que se liberaban a partir de los implantes. Para esto hicieron un experimento con ratas de laboratorio e introdujeron implantes de oro en los tejidos blandos, en el hueso, en el cerebro. Todo esto lo hicieron bajo unas normas éticas de experimentación animal y llegaron a unas conclusiones. Los resultados fueron que efectivamente los implantes de oro liberan iones de oro, que se iniciaba un proceso en los macrófagos que hacía que esos iones de oro se difundieran por el tejido adyacente donde habían colocado el implante. Vieron que existen iones de oro en el tejido conectivo por la acción de macrófagos, fibroblastos y mastocitos. En el cerebro, es que esto no viene para la charla de hoy, también pudieron observar que se acumulaban en astrocitos y neuronas. Esto explica el tratamiento con implantes de oro para otras cosas como puede ser la epilepsia. En esta imagen pueden ver con un implante, una parte del implante, cómo se liberan se ven pequeñas manchas de oro y cómo son captadas, cómo son almacenadas por los macrófagos. Esto, como decimos, fue publicado por el doctor Gorm Dancher en 2002. En 2007
siguiendo con sus investigaciones, publicaron otros artículos en los que también con esa técnica de autometalografía trazaban ese recorrido y vieron que los macrófagos se unen a la superficie del implante de oro y se forma lo que se llama una membrana de revestimiento en la superficie, que esto lo vamos a ver, se demostró con microscopía electrónica, que la composición de esa membrana fue analizada para ver qué ocurría, qué procesos permitían esa liberación de átomos cargados con oro, de esos iones a partir de la superficie del implante, y vieron cómo se podían observar nanopartículas de oro que se podían amplificar cuando se unía con plata. Ahí vemos en la imagen de la izquierda, vemos el implante, el macrófago y esa membrana de disolución o membrana de revestimiento que se forma con el macrófago. A más aumentos, en la derecha vemos la membrana de disolución, el citoplasma, el núcleo de la célula. ¿Y qué es lo importante de esto? Observaron y pudieron demostrar que se producía una reacción química a ese nivel a partir de la cual aparecía un componente que era la aurocianida. La aurocianida es un potente antiinflamatorio, sería la sal de oro que estamos o que se sigue inyectando o que se sigue dando por vía oral para tratar. Pero ahora veíamos cómo a partir de un implante, alrededor de ese implante se producía aurocianida, que los macrófagos eran capaces de producir iones de cianida. Y eso es un potente antiinflamatorio local. Por lo tanto, podemos decir que los implantes de oro localmente provocan una reacción sobre el sistema inmunitario, que provoca liberación de iones de oro que van a invadir macrófagos, mastocitos y fibroblastos. Estos iones ejercen una inhibición de la inflamación. O bien se unen directamente a los péptidos de las proteínas, o bien se transforman en iones de aurocianida, como decíamos, que tienen un efecto antiinflamatorio demostrado, como hemos visto en las publicaciones anteriores. Esta reacción química total nos demuestra que hay una supresión local de la inflamación, una reducción del dolor y una inmunosupresión en el área afectada tratada. Esto vamos a ver cómo tiene mucha importancia para luego aplicarlo en la práctica diaria de nuestra clínica. Resumiendo, diremos que durante años la creencia más común, y muchos veterinarios que utilizan esta técnica todavía siguen manteniendo, que el efecto de los implantes de oro se debe a un efecto de acupuntura permanente, que el efecto del oro está determinado por la correcta colocación en los puntos de acupuntura. Pero hoy día sabemos que eso no es tan así, o no solo es eso, sino que además hoy día hemos aprendido a trabajar con ortopedistas, a trabajar con personas especialistas en traumatología, que conocen muy bien el dolor y el dolor crónico, y cada vez vamos mejorando la técnica y vamos mejorando el porcentaje de éxito en nuestra clínica. Los implantes de oro se colocan en el tejido periarticular, es decir, alrededor de las articulaciones. ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde están ubicados los nociceptores, los receptores de dolor. Entonces, los vamos a colocar lo más cerca posible, lo más próximo que podamos a los nociceptores, a los receptores de dolor. Hoy sabemos que los iones de oro se liberan desde la superficie de los implantes y que cuando se colocan alrededor de una articulación enferma, los iones de oro se liberan a una mayor velocidad y se pueden inhibir, por lo tanto, mediadores de la inflamación y podemos cortar ese proceso inflamatorio. Podemos quitar el dolor desde los primeros días después de la aplicación. ¿Qué factores vamos a tener en cuenta? Primero, que el oro debe ser de 24 quilates. Segundo, la superficie del implante. A mayor superficie, mayor liberación de iones. Por lo tanto, mayor efecto antiinflamatorio, mayor disminución del dolor. Tercero, cuanto más cercano sepamos colocar el implante a la zona de inflamación, a la zona de dolor, se va a producir mayor difusión y un mayor efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, vamos a colocarlos
no dentro de la articulación, no en los puntos de acupuntura, no en cualquier lugar, sino lo más cercano posible en las zonas periarticulares, alrededor de las cápsulas articulares, donde están ubicados los nociceptores. En estas imágenes estamos viendo implantes de oro que son hilo de oro hechos un ovillo, enrollados en forma de ovillo, para aumentar la superficie de contacto y para aumentar la liberación de iones de oro. Por lo tanto, son implantes que nos van a mejorar mucho, incluso en 10 veces, los implantes que utilizábamos anteriormente, que utilizamos al principio, que eran como compactos, eran implantes compactos, no hilo enrollado. Esto hace aumentar mucho la capacidad de producir el efecto antiinflamatorio. Vemos el tamaño, que lo hemos aumentado mucho para que lo pudieran ustedes ver, pero comparado con un fósforo, comparado con una cerilla, vean que son implantes realmente pequeños. Una vez conocidos los aspectos prácticos, los aspectos teóricos, vamos a intentar explicar o dar algunos aspectos prácticos, algunas explicaciones de por qué y cómo lo utilizamos en nuestra clínica. ¿En qué casos los vamos a utilizar? Pues en principio en cualquier caso en el que haya artrosis, en el que haya osteoartritis. Hoy día se define más el término como osteoartritis porque son inflamaciones repetidas. No solo un proceso degenerativo, sino que es un proceso inflamatorio crónico y repetido con agudizaciones. Y lo vamos a aplicar en cualquier articulación que sufra osteoartritis. En codos, cóccix femoral, rodillas, tarsos, también en espondilartrosis, en vértebras, en inestabilidad lumbosacra, en casos de cauda equina. Sobre todo vamos a tener éxito cuando no hay déficits neurológicos todavía o son muy leves, y en cualquier articulación en la que observemos osteoartritis. Hay otras aplicaciones que no vienen al caso de la charla de hoy, pero también las utilizamos en gingivoestomatitis crónica felina y en epilepsia. Pero esto sería o daría para otras charlas, para otros días. Hablando de aspectos prácticos, ¿cómo vamos a aplicar los implantes? ¿Cómo se aplican? Primero vamos a ubicar, vamos a preparar la zona como para realizar una intervención quirúrgica, es decir, con todas las medidas de asepsia. El animal se tiene bajo sedación, analgesia. No hace falta hacer anestesias muy profundas, pero sí una buena analgesia y una sedación para que el animal no se mueva y podamos ubicar, podamos localizar muy bien esos puntos de dolor. Entonces, cuando tenemos, vemos en la imagen una articulación de cadera, vamos a colocar y vamos a pintar alrededor de la articulación varios puntos, según el tamaño del perro, entre 5 y 10 puntos alrededor de la articulación de la cadera, es decir, haciendo o intentando pintar desde fuera la cápsula articular. Después vamos a colocar unas agujas de grueso calibre en esos puntos, siempre en dirección centrípeta hacia la articulación, hacia la cápsula, pero nunca atravesando la cápsula articular. Luego, con un ecógrafo, vamos a ubicar bien la punta de la aguja justo donde está la cápsula articular, donde están los puntos de dolor, donde están los puntos de inflamación. Vamos a ubicar esas zonas inflamadas con el ecógrafo y vamos a poner ahí la punta de la aguja. Después tenemos esterilizados los implantes en una cajita y con una pinza, normalmente utilizamos pinzas de oftálmicas, pinzas para oftalmología. Vemos ampliados los implantes. Como decíamos, con esas pinzas oftálmicas vamos a tomar un implante y lo vamos a introducir en el cabezal de la aguja. Y con esto que estamos señalando, que es lo que haremos será introducir el implante hasta la punta de la aguja. Y con el ecógrafo estamos viendo justo dónde estamos colocando el implante.
siempre y cuando lo coloquemos a menos de 1 centímetro, es decir, a milímetros de la zona inflamada, va a producir un efecto antiinflamatorio. ¿De qué va a depender, por lo tanto, el éxito de que funcione o no funcione esta técnica? De una correcta colocación de los implantes. ¿Dónde los aplicamos? Como decíamos, lo más cerca posible de los receptores dolorosos, lo más cerca posible donde está la zona inflamada, donde están los nociceptores. Para ello, debemos hacer un buen estudio clínico, debemos observar muy bien las radiografías, donde ha habido calcificación, donde ha habido calcio, donde se deposita calcio es porque ha habido dolor, porque, como decíamos antes, por aquella explicación eléctrica que hemos dicho, que el calcio se deposita donde hay dolor. Entonces, vamos a hacer un buen estudio de cada caso, no vamos a decir, pues ponemos 8 puntos, no. Cada caso es único y queremos conseguir el mayor efecto analgésico con el menor número de implantes. Hay que estudiar muy bien la biomecánica, hay que estudiar muy bien cómo se mueve el animal, qué posiciones tiene dolor, si es en la zona anterior, la zona posterior, la zona medial, es decir, estudiando muy bien cada una de las articulaciones. Y sabiendo que conseguimos un mayor efecto con pocos implantes bien colocados que con muchos implantes mal colocados. Vemos en diferentes imágenes articulación de la cadera, articulación de la rodilla, en espondilartrosis vertebral. Y algunos nos preguntan, sí, esto está muy bien, usted trata las lesiones periarticulares, pero ¿y si dentro de la articulación también tenemos lesiones? ¿Y si hay muchos osteofitos? ¿Y si la articulación está muy mal y tenemos lo que llamamos articulaciones secas, donde se produce un gran roce de la articulación y por lo tanto mucho dolor intraarticular que también nos ocurre? No son casi todos, no son muchos casos, la mayoría de casos los tratamos extraarticularmente, periarticularmente, pero también tenemos solución, también tenemos trato para cuando hay lesión intraarticular. Existe un tratamiento con microimplantes, con pequeñas partículas de oro, están ya preparadas, son frasquitos en los que vienen pequeñas partículas entre 20 y 40 micras, hay viales que tienen unos 10 miligramos, partículas de oro de 24 quilates y cada frasquito contiene aproximadamente unas 72.000 partículas. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Se introduce en el frasquito ácido hialurónico, 2 mililitros de ácido hialurónico, se agita bien, se calienta un poco para que se diluyan bien las partículas con el ácido hialurónico y luego se inyecta intraarticularmente. Esto se está haciendo sobre todo en caballos de muchísimo valor económico, que sufren muchas enfermedades, como sabemos, articulares, y está teniendo grandes éxitos en caballos. La dosis terapéutica está demostrada que es de 36.000 partículas por zona tratada, con lo cual un frasquito de esto nos puede, en pequeños animales, un frasquito de partículas de oro de microimplantes nos puede servir incluso para tratar 2 articulaciones. Nosotros lo utilizamos para tratar 2 caderas, para tratar 2 codos, es decir, que con un frasco podemos tratar a un animal las 2 articulaciones, podemos utilizarlo bilateralmente. Sobre esto hay publicaciones, vemos en el Journal de Veterinary Science Equina, está publicado el tratamiento intraarticular con microimplantes de oro. También se ha utilizado en medicina humana para tratar artrosis en la rodilla. Y esto os quería enseñar que en la parte inferior izquierda vemos que esto está patentado, este tratamiento está patentado en Estados Unidos, está patentado para poderlo aplicar tanto en animales como en humanos. Por lo tanto, tenemos 2 tratamientos: periarticular, que es el que tenemos experiencia nosotros venimos practicando desde hace 20 años en nuestra clínica, llevamos muchos años practicando, muchos casos, tenemos bastante experiencia en cómo tratar esto y realmente diremos que si no funciona es porque lo hemos hecho mal, porque realmente la demostración científica es que sí tiene un potente efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, lo que debemos hacer es saber dónde y cómo colocar esos implantes.
En algunos casos hacemos las dos técnicas, la periarticular y la intraarticular con microimplantes. ¿Qué cuidados posoperatorios requieren los animales después de haber sufrido esta intervención? Los primeros días utilizamos analgésicos, no utilizamos AINES, sí tratamiento para el dolor porque hemos producido un traumatismo con este tratamiento, ligero, no es muy agresivo, pero no deja de haber un traumatismo. Solemos utilizar antiinflamatorios como Traumel en la mayoría de casos. Pedimos a los propietarios que por favor los primeros días mantengan a los animales con un movimiento restringido, las primeras 2 semanas, que los saquen a pasear atados con cadena. ¿Por qué? Porque los animales, algunos de ellos, al segundo día, al tercer día después de haber recibido los implantes, dejan de tener dolor y empiezan a saltar, a correr como si no hubiera un mañana, como si no hubieran tenido nunca nada, pero la lesión sigue existiendo y podríamos empeorar el cuadro. Entonces, los primeros días vamos a pedir, por favor, que hagan esta restricción en los movimientos. A las 2 semanas hacemos una revisión, bien vía telefónica, bien en la consulta. Cada vez hacemos más videoconsultas, como vemos en la imagen, con esta simpática imagen de un perro pastor, cómo controla sus ovejas a partir de videoconsulta, que es como los veterinarios nos tendremos que acostumbrar poco a poco a hacer. Decimos 2 semanas después hacemos un control y le hacemos una revisión al mes y otra a los 3 meses. ¿Por qué a los 3 meses? Porque a los 3 meses es cuando los implantes han hecho su mayor efecto. Lo que no hayamos conseguido en 3 meses, ya no conseguiremos más. Eso, hasta ahí es donde vamos a llegar. Pero no debemos olvidar que hacemos medicina integrativa. Si el animal está pasado de peso, si hay sobrepeso, vamos a pedir, por favor, un cambio de dieta. Vamos a intentar tratar a cada individuo como se merece, como un individuo propio. No vamos a tratar todos los casos iguales. Normalmente hacemos un control radiográfico al año para observar la progresión de la enfermedad, si ha seguido calcificando o no. Y diríamos que en muchos casos la radiografía no cambia. Muchos de los casos que tratamos son casos muy crónicos que vienen ya muy mal y la radiografía no cambia al cabo de un año, al cabo de 2 años. Eso significa que no ha empeorado, pero os diría que lo más importante es el cambio que se produce en la clínica, el cambio que se produce en los signos clínicos. Los animales dejan de cojear, dejan de tener dolor crónico y cambia completamente su actitud. Diríamos que los propietarios unos a otros se van explicando esta historia y casi todos los pacientes llegan a nuestra clínica recomendados por clientes agradecidos, clientes contentos que han visto el cambio en su animal. El porcentaje de éxito, por lo tanto, si lo hacemos bien, deberíamos esperar una ratio superior al 90%. En animales jóvenes diríamos que incluso superior, 95%. Libres de signos o parcialmente libres de signos. En algunas articulaciones, y esto lo debemos avisar, cuando vienen animales con unas artrosis tremendas de codo, el oro solo le va a quitar el dolor, pero no va, si no hay posibilidad de flexoextensión, si mecánicamente está todo ya calcificado, el animal no puede flexionar su codo, por mucho oro que le pongamos no va a poder flexionar. Algunos, de una forma crónica, al quitar el dolor, podemos empezar a hacer fisioterapia y mejorar mucho su condición. Pero hay que hablar con los propietarios y decir, esa postura que tiene, que cuando sube las escaleras va a seguir sin flexionar el codo, a pesar de que le quitemos el dolor, no va a flexionar porque mecánicamente es imposible. Entonces, tenemos que explicar muy bien, tenemos que ser muy cuidadosos en qué es el éxito de esta intervención. Vamos a quitar el dolor, no vamos a hacer milagros. ¿Cuándo se puede apreciar el efecto? Como hemos dicho, el efecto se puede observar ya en los primeros días, pero se debe avisar a los propietarios que hay que esperar 15 días para permitir total libertad de movimientos a los animales. ¿Por qué? Por el traumatismo que hemos hecho cuando hemos hecho la intervención. El efecto máximo, como decíamos, se observa a los 3 meses. Preguntas frecuentes. ¿Hay efectos secundarios? Pues les diría que en 20 años que llevamos con esta técnica no hemos observado efectos secundarios.
El único efecto secundario es hacerlo mal, es no aplicar la técnica de una forma correcta. Pero el oro, si es puro de 24 quilates y está bien colocado, no va a tener efectos secundarios. Y para terminar, les quiero decir dónde puedo aprender, cómo puedo aprender esta técnica. Como les decimos, llevamos 20 años practicando en la clínica. Si alguien quiere aprender, les pediría por favor a los especialistas en ortopedia, que es una gran ayuda para todos esos casos de osteoartritis que no sabemos qué hacer, que les hemos operado 2 veces de rodilla, que ya hemos hecho tratamientos varios que no funcionan, que no reaccionan bien a los antiinflamatorios. Para todos estos casos, les diríamos que esta es una magnífica solución para tratar la osteoartritis, el dolor crónico en perros y en gatos. Si quieren aprender esta técnica, nos envían un correo electrónico, por favor, a estos 2 correos que ven en pantalla y muy gustosamente podremos organizar, y estamos organizando, de hecho, seminarios, cursos para aprender esta técnica que es muy sencilla. Solo hace falta tener buenos conocimientos de anatomía, buenos conocimientos de ortopedia y ser pues, muy cuidadosos a la hora de aplicar el oro. Les quiero agradecer su atención. Creo que Israel, creo que vamos a abrir un turno de preguntas. Muchísimas gracias por su atención y ha sido para mí un honor abrir este Global Meeting, estas charlas que vamos a tener durante esta semana y estoy abierto para las preguntas, para lo que ustedes deseen y con muchísimo gusto les agradezco la atención que me han prestado. Gracias. Al contrario, Francisco, muchísimas gracias. Excelente charla. Y efectivamente ya tenemos por aquí algunas preguntas, algunos comentarios que si estás de acuerdo, vamos a comenzar. ¿Te parece? Adelante, adelante, Israel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Ángela Parra dice que ojalá puedan tener acceso a la conferencia. Sí. Acuérdense que las conferencias van a ser a las 9 y a las 7 toda esta semana y claro que sí, son gratuitas. Nada más basta que nos vean por redes sociales. Bien. Bueno, esta pregunta está interesante. Francisco dice, Laura Tafur dice, quiero saber si para esta cuarentena vas a dictar algún diplomado de acupuntura y medicina tradicional china. Sí. De hecho, estamos dictando diferentes charlas y hemos hecho varios webinars sobre acupuntura y medicina tradicional china explicando qué aplicaciones tiene en la clínica diaria y estamos ofreciendo también diferentes diplomados. Vamos a iniciar un diplomado con la Universidad Antonio Nariño en Bogotá y vamos a ofrecer muy próximamente con Batuk también unos diplomados de acupuntura vía online antes de poder hacer la parte práctica. Todos los seminarios son semipresenciales, entonces una parte online y una parte, claro, la parte práctica obligatoriamente debe ser presencial y vamos a esperar para hacer esa parte práctica cuando se pase la cuarentena. Sí, muchas gracias, Laura. Gracias. Alicia León, doctor, ¿dónde se consiguen esos implantes? Sí, esos implantes se pueden conseguir, de hecho, quien los tiene patentados, hay muchos tipos de implantes de oro, pero estos que hemos enseñado, estos ovillitos de hilo de oro que para nosotros son los que mejor funcionan y son los que se están utilizando hoy día en medicina humana también, se pueden conseguir, se puede poner en contacto con nosotros y le diremos con mucho gusto cómo conseguirlos. Hay una empresa danesa que los puede distribuir a Europa y a toda América. Muy bien, muchas gracias. Francisco, un favor, ¿puedes mencionar tu correo electrónico nuevamente? Sí, señor. Ahora lo he puesto en pantalla, no sé si se ve en pantalla. Sí, se ve. Es info@institutoacupunturaveterinaria.com y Sí, también medvet.natural@gmail.com. ¿De acuerdo? exacto. Entonces, los que estén interesados en este tipo de diplomados, en los diplomados que mencionó Francisco, bueno, pues esos son los correos donde pueden pedir información.
Muy bien. Pregunta Laura Tafur, además de cáncer de huesos, ¿hay otra patología con la que esté contraindicado poner los implantes? Sí, señor. Hemos mencionado dos en la charla, cáncer de huesos y osteomielitis, infección en el hueso, porque en esos casos hay cargas positivas y entonces con el oro lo que haríamos seguramente sería empeorar la situación. Entonces, no cáncer de huesos, no osteomielitis. Los demás casos donde haya dolor, donde haya inflamación, donde haya osteoartritis, sí vamos a poderlo aplicar. Pero siempre debemos estudiar bien cada caso. Muchas gracias. Gracias Francisco. Julie Ramírez mencionó que en osteomielitis estaba contraindicado. Sí, señor. Muy bien. Nuestros amigos de Batuk preguntan, ¿algún diplomado en medicina integrativa o en acupuntura? Bueno, ya lo Sí, es mencionaste. lo que acabamos de contestar, Israel. Sí, señor. Correcto. Luis Noé Rendón, ¿podemos complementar con ACP el manejo del dolor? ACP supongo que será acupuntura. Me imagino que significará acupuntura. Sí, los implantes de oro no están reñidos, no están contraindicados con nada. Están reñidos, sí, con utilizar corticosteroides o AINES porque inhiben ese proceso, es decir, el oro inicia ese proceso antiinflamatorio y cuando utilizamos AINES o cuando utilizamos cortisona, inhibimos ese proceso. Entonces, retrasamos el efecto del oro. Pero cualquier otra terapia, como puede ser acupuntura, como puede ser fisioterapia, como puede ser aplicación de calor, como puede ser aplicación de láser, es decir, cualquier otra técnica se puede utilizar al mismo tiempo que el oro. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Natalia Botero dice, ¿qué valor aproximado tienen los implantes? Uh-huh. Sí, los implantes de oro, por eso, y quiero hacer un inciso, por eso decíamos que con pocos implantes bien colocados se consigue más efecto que con muchos implantes mal colocados, porque cada vez estamos aprendiendo más a colocar pocos implantes para conseguir un mejor efecto. Por eso lo hacemos ya eco guiado, con ultrasonidos para ubicar bien dónde está la zona inflamada y ubicar bien dónde debemos colocar el implante. El valor de un implante puede ser puesto acá, le puedo decir que un implante puede costar, a ver, los diferentes tipos, pero lo que nosotros utilizamos puede estar entre, podríamos poner sobre 7-8 euros un implante, que traducido a pesos colombianos serían como 40.000 pesos. ¿Sí? 40. Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, entre 30 y 40 pesos un implante. Entonces, hablando del coste, nosotros lo que hacemos es, si contamos en euros, que yo me puedo gastar, pongamos, 100 euros en la cirugía, entre implantes, anestesia y todo. Yo me puedo gastar 100 euros en la cirugía, son cirugías que se pueden fácilmente ofrecer al público a 500, 600 euros. Los pagan los propietarios con muchísimo gusto, no tenemos ningún problema de rechazo por precio y el coste es bajito comparado con la ganancia que uno puede tener y, lo más importante, con la ganancia que tiene el individuo, con la ganancia que tiene el propietario, porque deja de utilizar antiinflamatorios, deja de utilizar los tratamientos costosísimos que lleva durante años haciendo, y creo que es un ahorro muy importante para ellos. Muchas gracias, doctor. Vanessa, al momento de realizar el implante, ¿se hace con agujas de calibre? Sí, las agujas son de calibre 18G, son muy gruesas. Son agujas que se utilizan para ganado bovino, gruesas y largas. Quizás te diría que es lo más difícil de encontrar. Estas agujas, acá en Colombia, ha sido lo que más me ha costado encontrar, pero son agujas muy gruesas para poder introducir bien el fiador dentro y poder que el ovillo de oro pase perfectamente por el calibre de la aguja. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Ader Celis dice, ¿los procesos inflamatorios son hiperoxidativos? ¿El implante genera alcalosis? El implante, perdón, no sé si he entendido bien la pregunta.
Te la repito. Los Sí, procesos inflamatorios son hiperoxidativos. ¿El implante genera alcalosis? no le sé contestar a esta pregunta. No sé, no sé contestarle. Gracias. Johnny Ramos, que no pudo llegar. Ok, no te preocupes, Johnny, la charla va a quedar grabada, la vas a poder ver desde el principio. Un tratamiento, Alonso Rivera dice, un tratamiento muy efectivo al dar porcentajes del 90 y 95%, pero todo esto dependerá de otros factores como la edad, la raza, ¿es correcto? Sí, señor. Mire que ojalá todos los pacientes que tenemos fueran jovencitos, sanos, que su único problema fuera la osteoartritis. Ojalá tuviéramos solo animales de 1, 2 años, 3 años con estos problemas. Muchos de los que tratamos son animales geriátricos de edad avanzada con otras patologías. Cuando hablamos del porcentaje de curaciones de esta patología, ¿cuándo no debemos utilizarlo? Debemos estudiar muy bien cada paciente. Si el animal además sufre, por ejemplo, insuficiencia renal y tiene osteoartritis, quizás no es un tratamiento de elección. ¿Por qué? Porque sabemos que los animales que sufren de insuficiencia renal tienen dolor en todos sitios. En medicina humana, las personas que sufren insuficiencia renal suelen manifestar que les duele el alma, les duele todo. ¿Pero dónde le duele? Es que me duele el alma. ¿Cómo vamos a intentar con implantes de oro curar el alma de un individuo? Entonces, quizás ese individuo no es un candidato para utilizar en ese caso. Debemos estudiar muy bien cada caso para poder ofrecer, es una técnica cara, es una técnica costosa y no se debe utilizar en cualquier individuo, sino que se debe elegir muy bien a los individuos a los que se les aplica. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias. Sandy Ochoa, ¿cada cuánto se cambian los implantes? No, se utilizan, quizás no lo he dicho en la charla, perdónenme, les pido disculpas, es una única aplicación y sirve de por vida. Hay animales que les aplicamos implantes cuando tenían 1 año y a los 16, 17 años siguen teniendo efecto porque aún no tienen dolor en esa articulación donde lo hemos aplicado. Muchas gracias. Andrea García, ¿has puesto los implantes en pacientes que tienen una vértebra de más? ¿Qué resultado has tenido? Sí, señor. Sí hemos puesto, como le digo, en 20 años hemos tenido casos no les voy a decir, no voy a ser pretencioso, voy a decir, hemos tenido casos de todo, pero digamos que sí, muchos casos. Hemos aplicado incluso en osos, como anécdota, en osos también hemos aplicado los implantes. Sí hemos hecho y es frecuente la presencia primero, de más vértebras lumbares, animales que en vez de 7 tienen 8 vértebras lumbares, y les diría que una de las aplicaciones más importantes que estamos haciendo son no para los que tienen más vértebras, sino para esos que tienen hemivértebras, que siempre sufren de un dolor crónico, muy frecuente en bulldog, tanto inglés como francés, y en esos el tratamiento lo hacemos como prevención, porque sabemos que esos animales van a sufrir de dolor crónico precisamente por esas hemivértebras. No tanto supervértebras, sino también hemivértebras. Sí, señor, muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Pregunta Ricardo Sierra que si esto afecta en una resonancia. No, señor, es una pregunta que también nos suelen hacer y se pueden hacer resonancias con esos implantes. Y otra pregunta que nos suelen hacer es si cuando el perro pasa por el arco del aeropuerto, si va a pitar. No, no pita. Muchas gracias. Aleja Torres Gaviria dice, al colocar el implante en el lugar, ¿es a menos de 1 centímetro? Sí, señor. A menos de 1 centímetro de donde esté la zona inflamada. Pero fíjense que esto estamos hablando en animales de gran tamaño, 1 centímetro sí que te puedes ir en la cirugía, pero en animales de pequeño tamaño es muy difícil equivocarse tanto. Una articulación de cadera, una articulación de rodilla, realmente trabajar a más de 1 centímetro de la zona inflamada es difícil. Hay que conocer lo que no se puede, por ejemplo, en una articulación de codo, la que haya dolor en la parte medial del codo,
no podemos solo aplicar implantes en la parte lateral, en la parte externa, porque sí estaríamos a más de 1 centímetro de la zona afectada. Entonces debemos estudiar bien la casuística, debemos estudiar bien la articulación, pero equivocarnos de 1 centímetro es bastante complicado. Gracias, doctor. Edgar Jesús, doctor, en caso de presentar cáncer de huesos, tiempo después de implantados, ¿es fácil el retiro de los implantes? No nos ha ocurrido, pero no creo que sea necesario, ni tampoco creo que el oro haya provocado eso. Se pueden dejar, pero quitar el implante tampoco tiene que ser muy complicado. Mucho más complicado que ponerlos, ¿no? En muchos casos de cáncer de hueso se requiere amputación, entonces no sé si se deben quitar los implantes antes. Tampoco he tenido casuística de estos casos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias. Ader Celis, si se combina con otras ciencias y técnicas integrativas, ¿logramos una sinergia? Sí, señor. Creo que era una pregunta del doctor Noé, que decía si podían practicar acupuntura al mismo tiempo, se pueden utilizar otras técnicas. De hecho, con esta técnica solo vamos a quitar el dolor, pero no vamos a recuperar la funcionalidad, no vamos a recuperar la musculatura y debemos hacer ejercicios de fisioterapia, ejercicios de técnicas manuales para mejorar. Y se puede, obviamente, como hemos dicho también, en los casos en los que hay obesidad o un sobrepeso, tratar con alimentación. Yo creo que la medicina integrativa, que es la que practicamos, yo creo que no es que sea el futuro, es que ya es hoy y debemos hacerlo en todos los casos. Sí, señor. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Andrea García, en luxación de rótula o ruptura de ligamento, ¿aconsejas primero realizar un procedimiento quirúrgico y luego usar los implantes? Pues en estos casos lo solemos hacer, se puede hacer también, lo solemos hacer al mismo tiempo del acto quirúrgico. Sobre todo en esos casos en los que sabemos que hay una rotura del ligamento cruzado y que ya hay artrosis en esa articulación. Llevemos osteofitos dentro de la articulación, podemos reparar el ligamento y al mismo tiempo colocar, y además, imagínate lo fácil que es intraoperatorio, porque ya tienes la articulación abierta, colocar los implantes, no hay que utilizar las agujas, sino simplemente con la pinza, colocarlos alrededor de la cápsula articular y realmente los efectos son muy buenos. Debemos tener en cuenta, respecto a esta pregunta de ligamento cruzado, que en muchos casos el ligamento cruzado debemos pensar bien en la biomecánica del individuo. En muchos casos hay patología concomitante de cadera y o lumbosacra. Es decir, debemos siempre mirar la biomecánica del animal, no solo pensar en las rodillas, sino cuando tenemos estos problemas en la rodilla, qué está ocurriendo en la cadera y qué está ocurriendo en la articulación lumbosacra. Gracias, doctor. Un gusto. Felipe González dice, mencionó un efecto de 2 años del implante. Al pasar los 2 años, ¿se retiran y se reponen y se ponen unos nuevos o qué hay No, que hacer? no, señor. Eso fue una publicación de hace muchos años en la que se demostraba que el efecto del implante duraba 2 años. Pero eso estamos hablando de publicaciones del año 2005-2006 y ha habido publicaciones posteriores en las que se demuestra que el efecto del implante dura durante mucho más tiempo. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los veterinarios o médicos que utilizamos esta técnica no nos dedicamos a publicar. Sabemos que publicar artículos requiere muchísimo tiempo, publicarlos en revistas indexadas requiere muchísimo tiempo, publicarlos en libros también, y hay pocos artículos bien publicados en revistas indexadas sobre este tema. Gracias, doctor. Begoña Portal, ¿se puede usar en gingivitis crónica felina o necesariamente debe haber estomatitis también? Bueno, en gingivitis crónica felina, todo y que no es la charla de hoy, que estamos hablando de osteoartritis, pero con mucho gusto le voy a contestar, no voy a rechazar ni a oír la pregunta. Lo utilizamos cuando hay faucitis, cuando hay
y graves inflamaciones en el arco glosopalatino de los gatos. En esos casos sí los colocamos. En medicina humana también se han venido utilizando en rechazos a implantes en bocas, donde se han puesto implantes metálicos y se han producido rechazos con una reacción perialveolar. Hemos colocado pequeños implantes de oro para evitar esa inflamación y poder así no tener que quitar todos los implantes que se han colocado en la boca. Primero, por el coste económico y segundo, por lo agresivo que sería para el paciente. Si poniendo 1 o 2 implantes en la boca podemos evitar tener que quitar todos los implantes, es un gran alivio. Gracias, doctor. Gracias. Alonso Rivera, ¿solo se puede implantar oro o actualmente existen otros materiales que se pueden utilizar? Nosotros solo conocemos oro y además está demostrado, de hecho lo hemos discutido, lo hemos hablado con otros colegas de Brasil, de España, que debe ser oro y oro puro, oro de 24 quilates, porque el oro de esta calidad no provoca ningún rechazo en el cuerpo. Y además está demostrado por todas esas explicaciones científicas y todas esas explicaciones publicadas que hemos observado, que el oro es un potente antiinflamatorio. Desconocemos si hay otros metales, si hay otros materiales que tengan el mismo efecto antiinflamatorio que el oro, pero por ahora nosotros solo conocemos esto. Gracias, doctor. Anmar Enríquez, doctor, ¿qué experiencia ha tenido con displasia de cadera en canino? Pues te diría que es lo que más hemos utilizado. La mayor casuística que tenemos en la clínica es para tratar displasia de cadera, no solo en cachorros, sino luego las coxartrosis, que ya no son displasias, sino ya son artrosis de cadera. Pero te diría que la casuística, quizás el 60-70% de los casos que hacemos es sobre patología de cadera. Muy bien, muchas gracias. Edgar Jesús, ¿esos implantes tienden a movilizarse con el tiempo? ¿Cada cuánto se recomienda hacerles seguimiento? Sí, señor. No hay, es decir, los implantes no se mueven de ese sitio donde se colocan. De hecho, los controles radiográficos que hacemos anualmente vemos que los implantes están en el mismo lugar. No se mueven, no hay migración de los mismos y no se deben volver a aplicar. En muy pocas ocasiones hemos tenido que rehacer o repetir una cirugía y más desde que lo estamos haciendo ecoguiado y los colocamos, es decir, vemos exactamente dónde los hemos colocado. Si no observamos dónde los colocamos, puede ser que estemos, como antes preguntaba otra compañera, que estemos lejos de la zona donde los queríamos poner, pero normalmente con una sola aplicación es suficiente para toda la vida del animal. Muchas gracias. Perdóneme, en medicina humana, que también se están utilizando, no se sabe porque ellos viven durante más tiempo, se utiliza en personas de edad avanzada, obviamente, y no sabemos hasta cuándo. En perros, la edad de un perro sí que sabemos que nos lo cubre. No sabemos si una persona al cabo de 20 o 30 años todavía seguirá haciendo el efecto o no. Pero en animales sí que hemos visto que el efecto dura toda la vida. Muchas gracias. Ana Álvarez, ¿hace falta seguir dando alguna otra terapia, medicamentos o electroacupuntura pasados los 3 meses de poner los implantes o el oro suele ser suficiente? En la mayoría de casos suele ser suficiente, pero si hay animales que tienen, como decíamos, múltiples patologías, que tienen otras articulaciones que no hemos podido tratar o que no se pueden tratar y siguen teniendo dolor, podemos combinar. Siempre, como decimos, cuando hacemos medicina integrativa, no tratamos patologías, no tratamos enfermedades, tratamos individuos. Entonces, cada individuo va a requerir un tratamiento especial. Va a requerir, como solemos decir, un traje a medida. Entonces, no hay normas. Todo lo que podamos hacer por un animal lo vamos a hacer. Si es suficiente con el oro y el animal ya está contento. Mira, les quiero participar uno de los últimos casos que hemos hecho. El propietario, ahora estamos trabajando, como decíamos, por videoconferencias, por el confinamiento, y un propietario nos explicó la reacción post
de su animal cuando le dijimos durante 15 días no le permitas correr solo, lo llevas siempre atado con cadena. El primer día que le dejó libre, que le soltó la cadena, le dijo ya puedes correr, era un animal que tenía un dolor crónico, hacía más de 6 años que tenía un dolor tremendo en las caderas, y después de aplicarle los implantes, el propietario nos lo definió de una forma muy gráfica, y es que el animal se paró, miró a una cadera, miró a la otra y arrancó a correr como un espíritu. Incluso nos grabó el vídeo y es realmente espectacular como el animal dijo, pero ¿cómo es posible que yo pueda correr sin dolor? Entonces, y hizo ese gesto, se miró a una cadera, miró a la otra y se puso a correr. Entonces creo que a ese animal no le hace falta nada más. Ese animal ha vuelto a ser quien era y le hemos quitado unos cuantos años de encima con el tratamiento. Con eso, más gráfico que eso, no sé, si hará falta hacerle luego rehabilitación, otra terapia, pero realmente esa felicidad que mostró a los 15 días de hacer el tratamiento es indescriptible. Gracias, doctor. Emanuel Cortés, buenos días, doctor. ¿Qué equipos médicos necesito para poder realizar esta técnica de implantes? Bueno, lo que hemos mostrado en las imágenes, simplemente esa cajita donde tenemos los implantes, las pinzas oftálmicas, el fiador para ponerlo dentro de la aguja y las agujas. Y si es capaz de, porque tampoco hay muchos veterinarios que sean capaces de hacer buenas ecografías de aparato locomotor, un buen ecógrafo. Muy bien, muchas gracias. Mónica López, doctor, usted nombró que en algunos pacientes se producen efectos nefrotóxicos. Si el paciente presenta esos efectos secundarios, ¿se retiran los implantes de oro o qué alternativas se usa para el tratamiento de ese tema? Sí, quizás no lo explique bien. Lo siento. Los efectos nefrotóxicos se producen cuando utilizamos sales de oro inyectadas o sales de oro por vía oral. Pero con el tratamiento local con oro lo que conseguimos son los efectos beneficiosos del oro sin los efectos secundarios. Con el tratamiento local con oro no tenemos ningún efecto a nivel general, no tenemos efectos nefrotóxicos, no tenemos efectos dermatológicos, no tenemos efectos sobre la médula ósea. Solo el efecto beneficioso del oro a nivel local, sin efecto secundario a nivel general. Quizás no lo expliqué bien en la exposición de hoy. Era poco tiempo y quizás no me he explicado bien. Muchas gracias, doctor. Walter Alonso, ¿un implante mal colocado genera algún problema a futuro? No, señor. Los implantes, de hecho, implantes, aretes, oro, se utiliza en múltiples lugares. Estamos en contacto con el oro, pues, como decimos, en la mayoría de joyas y no produce ningún efecto secundario. Pero para mí es malbaratar, es desperdiciar oro, ¿no? Un material caro como el oro en un lugar donde no debería estar. Pero no tiene efectos secundarios. Muchas De hecho, gracias. Perdón. a veces nos ocurre cuando colocamos el oro, antes de que hiciéramos esta aplicación ecoguiada, algún pedazo de oro se nos queda en algún lugar fuera o lejos de la zona periarticular, pero eso no provoca ningún problema, ni muchísimo menos. Muy bien, muchas gracias. Acercándonos a la recta final, Juan Carlos Morales, doctor, en síndrome de cauda equina, quita el dolor, pero el efecto continúa. ¿Es necesario tratar el problema de base o solamente se corrige el defecto con los implantes? Sí, he intentado explicarlo antes porque a veces nos remiten casos de cauda equina donde hay un grave déficit neurológico y les decimos, mira, con los implantes no vamos a arreglar eso, con los implantes simplemente, que no es poco, simplemente vamos a eliminar, vamos a quitar el dolor, vamos a eliminar la inflamación, pero no vamos a devolver el funcionamiento de esos nervios que ya están afectados, de esas vainas de mielina que ya están afectadas. Cuando hay un grave déficit neurológico, quizás no sería el tratamiento de elección. A veces lo que hacemos es
colocar implantes, pero siempre utilizando además otras técnicas. Con los implantes vamos solo a eliminar el dolor y la inflamación, pero no vamos a recuperar neurológicamente a un individuo. Muy bien, muchas gracias. Edgar Jesús, ¿cuánto es lo máximo de implantes que se pueden colocar a un paciente? Pues te diría que nuestros récords son 40, pero podemos utilizar porque a veces vienen animales combos, que llamamos animales que tienen todo, que tienen artrosis bilateral de codo, artrosis bilateral de caderas y espondilartrosis en vértebras lumbares o torácicas y lumbares. Entonces debemos colocar en los codos, en las caderas y en las vértebras. Entonces, todas las articulaciones que estén afectadas. No hay un máximo. El máximo sería Tutankamón, que estaba rodeado de oro por todos sitios, como en su sarcófago, ¿no? Pero no hemos llegado todavía a ese nivel. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Con esa pregunta vamos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Y antes de despedir la charla y de escuchar tus comentarios finales, doctor, nada más invitar a la gente a que pase por el registro. Hay una liga de registro que ahorita van a colocar en Facebook y en YouTube. Pasen por esa liga de registro para que tengan el beneficio de recibir noticias, calendario, próximos cursos y demás. Entonces, les pedimos quienes no lo han hecho que le den clic a esa liga que ahorita vamos a colocar para que se puedan registrar, ¿de acuerdo? No olviden etiquetar a otros colegas y compartir esta charla. Muy bien. Ahora sí, doctor, vamos a despedirnos con tus comentarios finales, por favor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, para mí ha sido, como os decía antes, un honor, un placer realmente abrir estas jornadas del Global Meeting de veterinarios. En esta época especialmente difícil, especialmente comprometida para todos, creo que hacer estas aportaciones a la profesión creo que son muy valiosas. Muchos estamos confinados en casa desde hace más de un mes y creo que este contacto con la profesión, este contacto con los colegas, esta unión que existe y debería existir cada vez mayor entre todos, nos debe hacer reflexionar que en el mundo del veterinario no debe existir la confrontación, no debe existir esa competencia. Sí debería existir la colaboración, debería existir el amor entre todos, el compartir de esta forma generosa, compartir conocimientos. A veces lo que hacemos es guardarnos, quedarnos el conocimiento, y lo que se debe hacer es compartir con todos, porque compartir conocimiento creo que es una de las cosas más bonitas que podemos hacer por nuestra profesión para mejorar día a día y para que sea reconocida como debe. Una profesión que todos amamos y que lo que pretendemos es mejorar entre todos y ayudar a que nuestros pacientes tengan una muchísimo mejor calidad de vida. Con esta técnica les estamos ayudando desde hace años y nos gustaría expandir esta técnica, que más veterinarios la practiquen, porque realmente nos da grandes satisfacciones, no solo a nosotros, que eso sería como muy egocéntrico, pero sí a nuestros clientes y sobre todo a nuestros pacientes con dolor crónico. Les quiero agradecer a todos su atención, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias a los amigos de Global Meeting, de Batuk, por habernos invitado a estas charlas, y estamos a su disposición para lo que necesiten en esos correos electrónicos que les hemos pasado. Muchas gracias, gracias Israel, y gracias por la organización, que es fantástica, y bueno, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Francisco, por compartir este tema tan importante con nuestro auditorio. Recuerden que a las 7 de la noche vamos a tener una charla más de Global Veterinary Meeting con la doctora Jennifer Ibarra. No se lo pierdan, 7 de la noche, tiempo de Colombia, tiempo de México. ¿De acuerdo? Un abrazo a toda la comunidad Batuk, a toda la comunidad Koji y a toda la comunidad Skenda. Francisco, un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo a México y un abrazo a todos los colegas americanos y europeos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Que tengas excelente día. Hasta Igualmente. luego.